Shalom, bendiciones, buenas noches. Estamos contentos de estar en este espacio de estudio donde hemos dado la tarea de explorar conceptos del primer siglo dentro de la Biblia para poder entenderla en su contexto. Muchas veces nosotros vemos la Biblia como un documento teológico o un documento dogmático, cuando realmente debemos entender lo que es un documento que fue escrito dentro de una cultura con un entendimiento y una audiencia que entendía fácilmente el mensaje. Nosotros, que estamos removidos de ese entendimiento, de ese contexto, se nos hace muchas veces difícil poder entender el mensaje. Y si lo vemos a través de un lente dogmático, teológico, pues aún más. Estudiar la Biblia en el contexto es retante, porque muchas veces va a ir en contra de lo que hemos creído, va a ir en contra de lo que creemos, y tenemos ahora la responsabilidad de ir con la información o ajustar la información a lo que nosotros creemos. Nosotros hemos decidido ajustar nuestro sistema de creencia a lo que la Biblia nos dice, de acuerdo a su contexto. Hoy está con nosotros aquí nuestro maestro Rico Cortés, así es que mientras yo estoy estudiando, mientras yo voy a estar enseñando unas cositas por aquí, mi maestro tiene el derecho de poder opinar y poder también ayudarnos dentro de lo que es esto. Estamos hablando, la semana pasada hablábamos acerca de lo que era honor y vergüenza. Qué tan importante es entender el honor y vergüenza dentro de la Biblia y dentro de lo que es el primer siglo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el mecenazgo y reciprocidad, o el patrocinio y clientela, como se conoce. Muchas veces creemos que esto era un concepto dentro de lo que es el primer siglo, pero vamos a ver que la Biblia en su totalidad habla dentro de lo que es el contexto de patrocinio y clientela. Así es que si nosotros vemos en la imagen, dice mecenazgo y reciprocidad. Lucas 22:25. Y Yeshua les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Lucas relata que en el mundo gentil los que tienen autoridad sobre ellos se llaman bienhechores, atestiguando lo apropiado de describir el mundo antiguo mediterráneo como una sociedad patronal donde el dar y recibir bienhechores era la práctica que constituye el principal vínculo de la sociedad humana. Esto lo habla Seneca en su obra 1.4.2. Tengo por aquí unas notitas. Voy a leer esto y después vamos a ver las notitas. En una descripción que sigue aplicándose a las sociedades mediterráneas de hoy, aún dentro de el mundo que estamos viviendo hoy, se sigue viviendo patrocinio y clientela. Aplicándose el testimonio de la profundidad con que esta práctica se infundió en esas culturas. El mundo grecorromano era una sociedad patronal sostenida por una infraestructura de redes de favor y lealtad. Estos vínculos existían entre iguales sociales que se llamaban mutuamente amigos, y para los que se cumplía la máxima de que los amigos tienen todo en común. Ahora podemos entender por qué el patrón se le llama amigo a Abraham. Va a ser dentro de un contexto. Y vamos a ver ahora lo que era el contexto y por qué muchas veces dentro del sistema tradicional se dice: no, nosotros somos amigos de Dios, así como Abraham era amigo de Dios. Pero eso tiene un contexto. ¿Por qué Dios llama amigo a Abraham? Por la relación que habían desarrollado, porque Dios era el patrón y ahora Abraham se había convertido en el patrón de la tierra, que era el mediador para que él llevara las buenas nuevas. Y así como después fue Noé, primero fue Adán, después Noé, después Abraham, después Jacob, después Israel, y por último Yeshua, que ahora se va a convertir en el mediador, el patrón de la tierra, pero el mediador entre Dios y los hombres, tal como la Biblia lo dice. Entonces, si nosotros vamos aquí a estas notitas, vamos a darnos cuenta que dice... Estoy nervioso, tengo al maestro aquí, estoy nervioso. Dice: el sistema de patrocinio y clientela fue una estructura social, económica y política predominante en muchas culturas antiguas, incluida la del mundo bíblico. Este sistema se basaba en relaciones jerárquicas en las que un individuo poderoso o influyente, que se conocía como el patrón, ofrecía protección, recursos o privilegios a una persona o grupo de menor estatus, que era el cliente. Dios es el patrón, Abraham es el cliente. Dios es el patrón
patrón, Israel es el cliente. ¿Quién ahora correspondía con lealtad, apoyo o servicio? Por eso vemos que cuando Abraham sale a la guerra y ahora trae el botín, él no va con los reyes, sino que él va con Melquisedec, que era el sacerdote del Dios Altísimo, y a él le entrega el tributo, reconociendo que era hacia el patrón supremo aquel que le daba el tributo, no a los reyes. Este modelo era central en la organización social, tanto en el mundo greco-romano como en el contexto israelita, no solo en el mundo greco-romano. Características del patrocinio y clientela: la relación personal y recíproca. El patrón ofrecía beneficios materiales o sociales. Deuteronomio 28, estas bendiciones te seguirán si obedeces mis mandamientos, como tierras, empleo, comida, intercesión legal o protección. El cliente correspondía con gratitud, servicios leales y a menudo apoyo político o social. El estatus y dependencia. El patrón tenía una posición elevada en términos de poder y recursos. El cliente, quien era menos poderoso, obtenía un estatus derivado de su relación con el patrón. Había un intercambio desigual. Aunque era recíproco, la relación no era igualitaria. El patrón siempre estaba en una posición de superioridad y el cliente dependía de él para su sustento y seguridad. Ahora vamos a entender por qué dentro de la Biblia se desarrolla el sistema de primicias y diezmos. Y hay una oración especial que está en Deuteronomio y dice: cuando tú traigas las primicias, tú vas a decir: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y había una declaración que se tenía que hacer delante del altar, diciendo: y le prometió la tierra a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El patrón dio una promesa. Y ahora yo soy testigo. Y al traer los diezmos, al traer las ofrendas, al traer las primicias, el cliente estaba diciendo: tú eres leal porque nos has dado, y ahora yo soy testigo. Y como prueba de tu lealtad, gran patrón, aquí está la primicia de lo que tú nos has dado. Ahora vemos que el templo se convierte en un lugar donde la transacción entre el patrón y el cliente se hace efectiva, porque ahora el cliente está trayendo un poco de lo que el gran patrón le ha dado en las cosechas, en los animales, y ahora el sistema de primicias no solamente es que Israel va a traer, sino es presentarse y decirle al gran patrón: gracias por tu fidelidad y aquí está mi tributo. Patrocinio en el contexto bíblico, en el Tanakh, Dios como el gran patrón. Ponga atención, porque este patrón no va a cambiar. ¿Okay? Dios siempre va a ser el gran patrón. Pero vamos a ver una serie de mediadores que van a funcionar entre el gran patrón y el cliente. Vamos a ver que está Moisés, vamos a ver que está Aarón, vamos a ver que están sus hijos, vamos a ver que están los reyes y eventualmente vamos a ver que está Yeshua. Pero Dios es el gran patrón. Dios siempre fue, siempre será y siempre seguirá siendo el gran patrón. En la Biblia hebrea, Dios es presentado como el patrón supremo de Israel. Él otorga bendiciones, protección y sustento al pueblo, que son sus clientes, mientras ellos deben responder con obediencia y lealtad a través de la alianza. Ejemplo, en el pacto en el Sinaí, Éxodo 19 al 24, establece que Dios protegerá y bendecirá a Israel mientras ellos cumplan con los mandamientos, que esa es la lealtad que tiene que presentar el cliente. Las relaciones humanas, los reyes actuaban como patrones. Oiga bien, los reyes actuaban como patrones del pueblo, pero Dios era el patrón supremo. Los reyes ofrecían protección y justicia. A cambio, los súbditos mostraban lealtad al rey. Patria, familia, exactamente. Nuestro Morérico estaba enseñando hace una semana acerca de patria, familia. Él siempre es el Padre Supremo. Ejemplo: David con sus valientes, 2 de Samuel 23, quienes le servían a cambio de su liderazgo y provisión. Fíjese lo interesante, porque si nosotros vemos la Biblia, dice: estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, que es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota la tierra
tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Él es mi patrón, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar, mas los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tenía David: José, Basebet, Tagmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató una vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espalda. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Después de él fue Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Oiga bien lo que va a pasar aquí. Versículo 15. David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David dice: ¿quién me diera de beber? Está el campamento enemigo y a él se le ocurre: tengo sed. Versículo 16. Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Aquí estamos viendo una interacción. Él dice: está el campamento de los filisteos, y él dice: ¿quién me diera agua de beber? Imagínense, estos 3 hombres que eran serios en el arte de guerra y eran los valientes de David, irrumpen el campamento, traen el agua, porque David era el patrón de ellos, pero el patrón supremo, el que les daba la victoria y al que reconocían cada que tenían una victoria, era Dios. Entonces estamos viendo Dios, David y después su ejército y el pueblo. Esta interacción es interesante. Y More, usted puede prender la cámara cuando usted quiera, Entonces, en el Brit Hadashah Nuevo Testamento, Yeshua como patrón. Ahí está el More. Bienvenido, More. Yeshua es descrito en términos de un patrón que provee a sus discípulos. Él les ofrece sustento espiritual, perdón y el reino de Dios. Los seguidores responden con fe, obediencia y dedicación. Ejemplo: la multiplicación de los panes y los peces. Marcos 6, del 30 al 44. Pero vamos a ver algo interesante. Aunque Yeshua hace la multiplicación de los peces, dice: los apóstoles se reunieron con Yeshua y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansar un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ir y ver. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos
se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, aunque Yeshua es el patrón en la tierra, el que provee, ahora va a clamar al patrón supremo que sea el que haga el milagro para que la gente se alimente. Dice, levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos, y también de los peces los que comieron eran como 5,000 hombres. Entonces vemos que la multiplicación de los panes, pero él levanta los ojos al cielo y los bendice, pidiendo la bendición del Padre. Aquí muestra a Yeshua como el proveedor que alimenta a sus clientes. En la iglesia primitiva, el patrocinio se reflejaba en los miembros más ricos que ayudaban económicamente a los pobres. Ejemplo, Bernabé vende su propiedad para ayudar a la comunidad de los creyentes. Hechos 4, 36 y 37. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los discípulos, de los apóstoles. En el sistema grecorromano, el contexto cultural del Imperio Romano, donde el patrocinio y la clientela eran fundamentales, se reflejan en muchas metáforas bíblicas. Por ejemplo, Pablo utiliza el lenguaje del Señor y siervo para explicar la relación entre el Mesías y los creyentes. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice glorificar a Dios. Las implicaciones teológicas y sociales. El sistema de patrocinio ilustra dependencia del ser humano de la gracia divina. La salvación se presenta como un regalo del gran patrón, el patrón supremo, que es Dios, que no puede ser comprado ni merecido, pero que requiere lealtad y compromiso. La justicia social. Los profetas criticaban las relaciones de patrocinio abusivas, donde los ricos explotaban a los pobres en lugar de protegerlos. Por ejemplo, esta va a ser la denuncia de Isaías, la denuncia de Amós, como vamos a ver aquí. Amós denuncia a los poderosos que oprimen a los más débiles. Amós 2, vamos a encontrar que dice: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero, una injusticia, y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. El reino de Dios como inversión de los roles. Yeshua desafía al sistema tradicional al invitar a los marginados y pobres a ser parte de su clientela. Esto subvierte la expectativa social, poniendo a los últimos en el lugar de honor. Lucas capítulo 14. Dice: y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos o cojos, siervos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Interesante que ahora Yeshua está diciendo justicia y bondad. Cuando tú haces justicia y bondad, tú estás actuando como el gran patrón actúa, que hace justicia, hace bondad. Pero cuando Israel se desvió y estaba oprimiendo a la viuda, estaba oprimiendo al huérfano, estaba oprimiendo al pobre, es cuando viene ahora el reclamo de parte de Isaías, el reclamo de parte de Amós, porque no estaban haciendo lo que necesitaban hacer, justicia y bondad.
El concepto de patrocinio y clientela en la Biblia refleja tanto la realidad cultural del mundo antiguo como una poderosa metáfora de la relación entre Dios y su pueblo. Además, invita a la reflexión sobre el compromiso y la responsabilidad social de los más fuertes hacia los más débiles, mientras presenta un modelo teológico de dependencia de la gracia divina y reciprocidad en fe y en obediencia. En la Biblia se registran varias ocasiones en las que Dios retiró temporalmente su protección. Acuérdense, Él es el gran patrón. Pero Él retiraba temporalmente su protección, tal como lo estableció con Moisés, debido a la desobediencia, idolatría y falta de arrepentimiento del pueblo. Este retiro de protección no fue arbitrario, sino que cumplió el propósito de corregir y llevar a Israel al arrepentimiento, a hacer teshuvá. A continuación vamos a destacar ejemplos claves. 1. La invasión y opresión por extranjeros en el periodo de los jueces. La causa: idolatría, abandono del pacto con Dios. Jueces 2, del 11 al 15 dice: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Ya establecimos que el patrón supremo daba protección, daba bendición, daba cuidado, pero el cliente tenía que ser fiel. Y en el periodo de los jueces vemos que ahora el cliente está adorando a otros dioses, está rompiendo el convenio. Por lo tanto, ahora el gran patrón ya no tiene que cumplir sus obligaciones con el cliente, porque él ha roto la relación de convenio. Entonces, dice: abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los habían sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal, a Astarot. Se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos, para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Pregunta: nosotros tratamos de entender la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos y dice: la mano del Señor estaba contra ellos, ¿realmente era la mano del Señor? O cuando vemos el contexto, es que ahora los ejércitos y las otras naciones que están alrededor, que no podían atacar a Israel porque tenía una protección, literalmente lo que hacía el gran patrón era que quitaba la protección y ahora permitía que las otras naciones vinieran y oprimieran a Israel, para que entendieran que el gran patrón había retirado la protección. Eso es importante entenderlo, porque vemos cómo funciona Dios. Él dice: yo te voy a oprimir, pero realmente no lo está oprimiendo, sino que está permitiendo que otras naciones vengan y opriman a Israel. Cuando Él dice: yo soy el que salva, y fuera de mí no hay otro quien salve. Eso lo sabemos. Pero ahora, ¿cuál es el mecanismo que Dios utiliza para traer esa salvación? Y ahí es cuando nosotros, si no nos desapegamos de ese sentimiento teológico, sentimos que si no miramos a Yeshua como el gran Salvador, estamos perdiendo nuestra fe. Cuando Yeshua es el mecanismo por el cual el gran patrón está trayendo su salvación. Los otros ejércitos son el mecanismo por el cual Dios está trayendo la opresión, pero siempre Dios es el que está actuando a favor o en contra. Sí, el mecanismo es diferente, pero Dios es el que lo permite y es el que actúa. Espero que tenga sentido eso. Entonces, la idolatría y el abandono del pueblo. El pueblo hizo lo malo ante los ojos del Señor al adorar a los Baales. Como consecuencia, Dios los entregó a sus enemigos. Durante este periodo, cada vez que Israel clamaba a Dios, Él levantaba jueces para liberarlos. Levantaba un mediador. Interesante que había idolatría, había opresión por causa de la idolatría. Ahora el pueblo clamaba, y Dios traía la salvación a través de un mediador, un juez. Gedeón, Sansón, Débora, Jefté, llame todo el periodo de los jueces. Vamos a encontrar un mismo ciclo.
El pueblo se desviaba, transgredía el convenio, adoraba a otros dioses, se olvidaba del patrón, del gran patrón supremo, y Dios los entregaba en manos de las otras naciones para que los oprimieran. Cuando ellos estaban en la opresión, ellos clamaban al patrón supremo, se acordaban que tenían un patrón, y entonces ahora Dios levantaba un mediador por el cual se hacía tangible la salvación del pueblo, y el pueblo era rescatado de la opresión, era salvado, y entonces las cosas estaban bien. Pero de repente empezaba la decadencia del juez o del pueblo nuevamente, y empezaba el ciclo. Es el mismo ciclo. Adán permitió que la muerte entrara y que la humanidad estuviera en manos de la muerte, porque la paga del pecado era la muerte. El enemigo entre la humanidad y Dios era la muerte. Y Dios iba a traer su salvación, su redención. Pero ¿cómo la manifiesta? A través de Yeshua. Y ya se lo voy a enseñar en un momento por aquí. Antes de que lleguemos ahí, vemos la derrota en Jai, en los tiempos de Josué. ¿Cuál fue la causa? El pecado de Acán, al quedarse con objetos sagrados, que eran Jerem, que estaban apartados, dedicados para Dios a través de la destrucción. Josué 7. Dice, después de la victoria en Jericó, Israel sufrió una inesperada derrota en Jai. Dios reveló que la derrota ocurrió porque Acán había tomado de bienes destinados a ser destruidos. Eran dedicados al Señor, se iban a destruir, violando el mandato divino. Solo tras purificar al pueblo, Dios restauró su protección. Eso quiere decir que el pecado de una persona afectó a todo el ejército porque ellos perdieron. Fíjese, vamos a leer la historia. Mas los hijos de Israel fueron infieles. Capítulo 7 de Josué. Mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que está cerca de Bet-Aben, al este de Betel, y les dijo, subir y reconocer la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, dijeron, que no suba todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai, fueron destruidos. Y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36,000 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció, y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, aflicción. Josué dijo, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Está utilizando la misma estrategia que a Moisés. Por tu gran nombre, Señor. Y el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros. ¿Ve? Un lenguaje del patrón diciéndole, mi protección no está contigo, a menos que destruyas las cosas dedicadas al anatema en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas. Todo un sistema. Estamos viendo que había familias, casas, y la casa que el Señor señale se acercará
hombre por hombre, y será el hombre que se ha sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Rompió el convenio. El cliente no fue fiel. Josué se levantó de mañana e hizo pasar a acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada la familia de los de Será, e hizo acercar a la familia de Será, hombre por hombre, y Zabdí fue designado. Mandó acercar su casa. Zabdí era el padre de esa casa. Y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Será, de la tribu de Judá. Todo un sistema interesante que, si lo vemos a través de la estructura jerárquica, vamos a ver que está tribu, la familia, la casa, el padre de la casa. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Entonces, aquí Acán va a declarar su pecado, y después lo van a quemar. ¿Qué pasa después de que lo queman? Entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes, toma contigo a todo el pueblo de guerra, levántate, sube a Jai, mira, he entregado en tus manos al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Prepara una emboscada a la ciudad detrás de ella. Josué se levantó con todo el pueblo de guerra para subir a Jai. Escogió Josué 30,000 hombres valientes guerreros, los envió de noche y dio órdenes diciendo: mirad, vas a poner emboscada a la ciudad por detrás, no os alejéis mucho de la ciudad. Seguimos leyendo, y después vamos a terminar aquí, que dice: entonces todos los hombres de guerra que estaban con él se acercaron y llegaron frente a la ciudad, acamparon al norte de Jai, y había un valle entre él y Jai. Si usted sigue leyendo, después van a conquistar. Aquí vemos un perfecto ejemplo de cuando Acán cometió una transgresión de tomar lo que era Jerem, que le pertenecía al Señor, para destrucción. Ahora trajo un pecado con todo el pueblo, y no tenía la protección del patrón. Ellos subieron, querían pelear, y el ejército de Jai los persiguió y los derrotó. Pero después, cuando Dios le dice a Josué: vas a hacer esto, vas a encontrar al anatema, lo vas a traer, va a ser juzgado, y el pueblo se va a purificar. Ahora tú vas a subir, y tú vas a ver la gran diferencia. Cuando la protección del patrón está contigo, ellos conquistaron la ciudad. Entonces vemos la gran diferencia entre cuando el patrón no estaba con ellos. El ejército los venció. Cuando el patrón estaba con ellos, ellos vencieron al ejército enemigo. La invasión filistea y la captura del arca del pacto. Había corrupción de los hijos de Elí y la falta de respeto hacia las cosas sagradas. Si usted lee 1 Samuel capítulo 4, se va a encontrar que los filisteos derrotaron a Israel y capturaron el arca del pacto. Este evento simbolizó la retirada de la presencia y protección de Dios debido a la corrupción y el pecado del liderazgo espiritual, Samuel y sus hijos. La división del reino, el reino de Israel y el reino de Judá, la idolatría y la desobediencia del rey Salomón. Primera de Reyes 11 del 9 al 13. Dios retiró la unidad del reino como castigo por la idolatría de Salomón al construir altares para dioses extranjeros. Esto llevó a la división en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El cautiverio de Asirio del reino del norte, la idolatría persistente y rechazo del pacto por Efraín, el reino del norte. Segunda de Reyes 17 del 6 al 23. Dios permitió que el reino del norte fuera conquistado por Asiria en el año 722 antes de la era común, debido a sus repetidas transgresiones, incluyendo la adoración de ídolos, rechazo de los profetas enviados para llamarlos al arrepentimiento. Un patrón que se seguía repitiendo constantemente. El exilio babilónico del reino de Judá,
Causa: idolatría, injusticia social, desobediencia persistente. Segunda de Reyes 25, Jeremías 25 del 8 al 11. Se va a dar cuenta que es lo mismo: idolatría, injusticia. En el año 586 antes de la era común, Jerusalén fue destruida y el pueblo fue llevado al exilio en Babilonia. Los profetas como Jeremías habían advertido durante años que esto ocurriría si no se arrepentían, si no volvían al convenio. El periodo de silencio profético, lo que se conoce malamente como los 400 años de silencio, que fue el tiempo más activo que hay. Se desarrolló toda la literatura apócrifa, la literatura epígrafa, y estuvo la literatura apocalíptica. Así es que no es verdad que no había, fueron 400 años de silencio. Hubo mucho movimiento ahí, pero vamos a ver, aquí dice: causa: rechazo persistente de la Torá y de los profetas. Ejemplos: Amós 8, 11 y 12. Aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan y de sed, de agua, sino de oír las palabras del Señor. Vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Una profecía sobre la falta de palabra de Dios. Aunque no se menciona directamente un retiro militar o físico, Dios dejó de enviar profetas durante aproximadamente 400 años, simbolizando una retirada de comunicación directa debido a la desobediencia continua. La destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era común, rechazo del Mesías y la incredulidad del pueblo. Lucas 19 del 41 al 44, Mateo 23 del 37 al 39. Yeshua predijo la destrucción de Jerusalén que ocurrió bajo los romanos, aunque esta no es presentada directamente como un juicio al estilo del Tanakh, es vista como una consecuencia del rechazo de Yeshua y la falta de fe. El patrón general: Dios retiró su protección como una forma de disciplina, cumpliendo su pacto. Levítico 26, Deuteronomio 28. Sin embargo, siempre dejó abierta la posibilidad de restauración mediante el arrepentimiento, como se ve en muchas de las promesas de los profetas. Isaías 55:7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, el patrón supremo. Jeremías 29 del 11 al 14, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Oiga bien lo que dice: me invocarán, vendrán a rogarme, yo escucharé. Cada vez que el pueblo escucha y ruega sinceramente, Dios está atento. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestros bienes, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar donde os envié al destierro. De donde os envié al destierro. Joel 2, 12 y 13. A una hora, declara el Señor, volver a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volver ahora al Señor, vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. La retirada de la protección divina no era definitiva ni por castigo arbitrario, sino era un llamado al arrepentimiento y la renovación de la relación de pacto con Dios. Ok, ahora voy a leer esta otra notita. En el marco del modelo y patrocinio y clientela, Dios estableció varios pactos en la Biblia que reflejan esta relación jerárquica y recíproca. En estos pactos, Dios actúa como el gran patrón que provee, protege, bendice, mientras que la humanidad como cliente responde con lealtad, obediencia y adoración. Estos pactos forman la base de la relación de Dios con su pueblo y la humanidad en general. Vamos a ver que la relación patrocinio-clientela se va a repetir en toda la Escritura. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando hablamos de Yeshua como el mediador,
tenemos que entender que ya hay antecedentes en la Escritura y vamos a ver cómo funciona dentro de lo que es la teocracia de Dios, cómo funciona el patrocinio y clientela. En la teocracia, Dios es el patrón supremo, el pater familia, el padre de la familia, pero tiene mediadores. Vamos a ver, mire, pacto con Noé. Contexto: después del diluvio, Dios promete a Noé, que ahora es el mediador entre Dios y la humanidad, y a toda la humanidad, Noé y la humanidad, que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. El patrocinio es que Dios garantiza la estabilidad del mundo natural y establece el arco iris como una señal de compromiso. La clientela, que ahora es Noé, mediador, y la humanidad, aunque el pacto no tiene condiciones explícitas para Noé, la humanidad debe respetar la vida, según Génesis 9 del 4 al 6. Pero carne con su vida no, es decir, con su sangre no comeréis, y ciertamente pediré cuentas de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre, y tenía el mandamiento de poblar la tierra nuevamente. Este pacto es universal y demuestra el cuidado de Dios como patrón de toda la creación. De hecho, si nosotros vamos a Génesis capítulo 9. Capítulo 8. Dice: y el Señor percibió el aroma agradable. Noé traía holocaustos y dijo al Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala. Desde su juventud nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, oiga bien, mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Quiere decir que los ciclos agrícolas iban a estar presentes, y eso es como una señal del gran patrón que iba a traer bendición, que hizo la humanidad después de Noé. Ahora vamos a encontrar que la humanidad, cuando es dispersada en la torre de Babel, ahora están dándole honor al ciclo agrícola, a deidades como Baal, a Ishtar y a todas las deidades que tienen que ver con el ciclo agrícola que siempre se repite. Y algo que estábamos estudiando a Moré Rico y yo ayer, creo, que tiene que ver con el sexo ritual. Y ahora se pone interesante, porque cuando lo vemos a luz del sexo ritual, que tiene que ver con el ciclo agrícola, cuando Dios le dijo a Noé: mientras la tierra permanezca, yo, el gran patrón, voy a asegurarte que haya siembra, que haya siega, que haya frío, que haya calor. Pero después la humanidad se desvía, deja al gran patrón, y ahora le está dando el honor y le está trayendo tributo, le está trayendo primicias a otras deidades que ellos piensan que a través de un ciclo ellos mandan a Baal, manda su semilla a la tierra la recibe y trae cosecha, y ahora tienen que traer tributo. Pero el gran patrón lo dijo en Génesis: mientras la tierra permanezca, la siembra, la siega, el frío y el calor, hay un ciclo agrícola. Pacto con Abraham, pacto conocido como abrámico. Génesis 12 del 1 al 3. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan, a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 15. El convenio de las partes, y Génesis 17, el pacto confirmado cuando viene la circuncisión. Dios elige a Abraham como el padre de una nación especial. Ahora él es el mediador, es el que va a aportar, que va a llevar la promesa, y esa promesa él le va a heredar. Eventualmente la va a dar a Isaac, Isaac la va a dar a Jacob, y Jacob la va a dar a los hijos de José y a Judá. Manasés, Efraín y Judá. Pero ellos son los mediadores de esta promesa de un pacto. Patrocinio. Dios promete tierra. Dios, como el patrón supremo, está prometiendo tierra, que es la tierra de Canaán. Se la va a dar a Abraham y a su descendencia. Promete descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar.
y promete que Abraham y su descendencia serán bendecidos y serán bendición para todas las naciones. La señal del pacto es la circuncisión. Esa es la señal del pacto. La clientela, que es Abraham, y eventualmente sus descendientes, y la nación de Israel, que va a salir de los lomos de Abraham, y eventualmente los creyentes en el Mesías, que va a ser el cumplimiento de la promesa a Abraham para que todas las naciones sean bendecidas a través de la descendencia de Abraham, que es el Mesías, deben vivir en obediencia, fidelidad a Dios, señalando su lealtad mediante la circuncisión. Génesis 17, del 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado, seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en casa, o que sea comprado con dinero, o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Significado: este pacto establece a Israel como el pueblo elegido de Dios bajo su patrocinio. El pacto en el Sinaí, pacto mosaico, Éxodo 19 al 24 y Deuteronomio 28 al 30. En el monte Sinaí, después de liberar a Israel de Egipto, Dios establece un pacto con toda la nación. El patrocinio es que Dios promete protección, provisión y bendiciones si Israel obedece. Y ya vimos los ejemplos como con Josué, y vimos los ejemplos en Jueces, y vimos los ejemplos con el profeta Amós. El patrocinio, el patrón, promete protección, provisión y bendición. Establece el sistema de la Torá, que es la guía para vivir bajo su autoridad. En la teocracia, el antiguo cercano oriente siempre era un mundo que se movía a través de la teocracia. La diferencia es que en la teocracia los reyes eran los designados para llevar a cabo la voluntad de los dioses, pero siempre imponían su voluntad. En Israel, el contraste cultural es que Dios es el Dios supremo, y aunque Él pone reyes, Él pone pastores, los pastores se deben regir bajo el sistema establecido por el gran Dios supremo. No pueden cambiarlo. El rey no puede cambiar nada que ya está establecido en la Constitución. Es más, se le ordena al rey, de acuerdo a Deuteronomio 17, que él tiene que hacer una copia de su Torá para que tenga en mente las leyes que han sido establecidas, de las cuales él está puesto a cargo para asegurarse que las leyes se cumplan. Él no va a imponer leyes nuevas, sino va a asegurarse que las leyes se cumplan, porque el patrón supremo ya las estableció, y él es el mediador para que esas leyes se lleven a cabo y sea una nación justa, sea una nación equitativa y sea una nación que camine en las directrices de la Torá. David lo hizo. Saúl desobedeció. Salomón corrió a la idolatría, y eventualmente vamos a ver algunos de los reyes de Judá que hicieron lo bueno, pero la gran mayoría hizo lo malo, hasta que llega el pastor Yeshua, que es el que nuevamente trae y reconcilia a la humanidad. La clientela, que ahora es Israel, debe guardar la Torá, debe permanecer fiel a Dios, evitando la idolatría y la injusticia. Estas eran las cositas que debía hacer Israel. Eventualmente ellos dejaron de guardar la Torá, ya no eran fieles a Dios, corrieron a la idolatría y practicaban la injusticia. Y oiga, Israel se fue totalmente al extremo. El significado de este pacto, este pacto está condicionado. Las bendiciones dependen de la obediencia y las maldiciones vienen con la desobediencia, de acuerdo a Deuteronomio 28. El pacto con David, segunda de Samuel 7, del 8 al 16, primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Fíjese, interesante. Vamos a leer Crónicas. Sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes. Dios le está hablando a David. Después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, Salomón, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él. Salomón era hijo de Dios, porque él dice, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, de Saúl, sino que lo confirmaré
en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Interesante pacto, ¿ah? Dios promete establecer el trono de David para siempre. El patrón, que es Dios, garantiza una descendencia real para David y que su linaje reinará eternamente. Eventualmente el Mesías va a cumplir esa promesa. Aunque los reyes pudieron ser disciplinados, el pacto es incondicional. La clientela, que ahora es David y sus descendientes, la monarquía, debe ser fieles a Dios en su reinado, cosa que vemos que no hicieron. Este pacto apunta al Mesías como el hijo de David, quien cumplirá la promesa del reinado eterno. El pacto con el Mesías, Jeremías 31 del 31 al 34, Lucas 22, 20, Hebreos 8 del 6 al 13, dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador. Oiga bien, él es el mediador de un mejor pacto. Dios es el gran patrón. El Mesías es el mediador. Por eso Pablo dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pablo tenía bien claro que Dios era el patrón supremo y el Mesías era el mediador. Era el patrón que nos acerca al patrón supremo. El mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel pacto, quedamos establecido que esta palabra no está en el griego, de acuerdo a lo que nos enseñó el Moré, hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándoles dice, mira que vienen días, dice el Señor, que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ve, el gran patrón está diciendo, yo los saqué de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, fueron infieles, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está diciendo que este pacto profetizado por Jeremías, se establece el nuevo pacto o el pacto renovado, se establece por medio de Yeshua y cumple las promesas de los pactos anteriores. En este pacto el patrón, que es Dios, promete perdonar los pecados, escribir sus leyes en los corazones de los creyentes y una relación personal con cada individuo. Yeshua, a través de su muerte y resurrección, es el mediador de este pacto. Y ahora la clientela, que son los creyentes, deben responder con fe, arrepentimiento y obediencia. Pero la salvación no depende de su mérito, sino de la gracia de Dios. Y eso lo sabemos. Este pacto universaliza las bendiciones del pacto abrámico y cumple las esperanzas mesiánicas del pacto davídico. Los paralelismos con el modelo del patrocinio y clientela. El patrón es Dios. Dios toma la iniciativa en cada pacto, ofreciendo bendiciones, protección, sustento. Provee señales como el arco iris, circuncisión, la Torá, la cruz y la resurrección para confirmar su fidelidad. El cliente, que es la humanidad, Israel y la humanidad. La humanidad o Israel responde o debe responder con fidelidad, obediencia y adoración. En algunos casos, como el pacto del Sinaí, las bendiciones dependen de la obediencia. En otros, como en el pacto renovado, son garantizadas por gracia. La reciprocidad. Aunque la relación es jerárquica, hay una expectativa de correspondencia. El patrón da y el cliente responde. Sin embargo, en el nuevo pacto, la gracia de Dios trasciende esta dinámica, mostrando su amor incondicional. Los pactos bíblicos deben verse desde el modelo del patrocinio y clientela, que destacan a Dios como el proveedor fiel y misericordioso que busca establecer una relación con la humanidad. Cada pacto amplía la comprensión de esta relación, culminando en el pacto renovado, nuevo pacto que refleja la máxima expresión de su patrocinio a través de Yeshua. Y creo que la última notita es la misma. Leo esta y aquí voy a terminar. El modelo de patrocinio y clientela, la teocracia de Dios, tal como se refleja en la Biblia, funciona como un sistema jerárquico en el que Dios
Es el patrón supremo quien gobierna directamente sobre su pueblo, proveyendo protección, provisión, justicia y bendiciones. A cambio, el pueblo, que son los clientes, deben responder con fidelidad, obediencia y adoración. Este sistema permea la relación entre Dios y su pueblo y se extiende a las estructuras sociales, políticas y espirituales reflejadas en la Escritura. Por ejemplo, Dios como el patrón supremo de la teocracia. En una teocracia, Dios es el único gobernante, legítimo y la fuente de todas las leyes, bendiciones y disciplina. La relación entre Dios y su pueblo sigue el esquema de patrocinio y clientela. Dios como patrón. Dios actúa como protector de Israel, liberándolos de enemigos y garantizando su seguridad. Ejemplo, la liberación de Egipto. Ahora, ¿qué usa Dios para liberar a Israel de Egipto? Usa plagas, pero usa un mediador, usa a Moisés. ¿Qué usa Dios para restaurar el honor de un pueblo que había sido llevado al cautiverio, que Dios mismo permitió que viniera a Babilonia, los llevara al cautiverio? Y ahora, ¿qué usa Dios? Usa a su ungido, usa a Ciro, un rey persa, al cual ahora se va a levantar, y este rey va a permitir que la casa de Dios sea construida, que el pueblo regrese, y ahora es el medio por el cual Dios va a restituir y va a traer del exilio a su pueblo. El gran patrón, siempre moviendo los hilos de la historia, actuando, y él dice, yo te traje del exilio. Pero ¿cómo lo trajo? Ciro. Yo te saqué de Egipto. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Moisés. Yo te redimí de la muerte y te traje a vida. ¿Cómo lo hizo? Yeshua. El patrón bíblico es el mismo. Si nosotros entendemos estos conceptos, por eso es importante, patrocinio y clientela. Ahora lo vemos a través de toda la Biblia, y ahora cuando vemos algunos versos del Nuevo Testamento, de las cartas del primer siglo, no tenemos ningún problema porque entendemos la dinámica, cómo funciona Dios. Dios es el patrón supremo, y por eso ahora Filipenses dice, le dio autoridad a Yeshua para que al nombre de él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el patrón. Pero hay un patrón supremo. 1 Corintios 15 dice, cuando todos los enemigos hayan sido puestos debajo de sus pies, ahora el patrón de este reino, que es Yeshua, entregará todo y se sujetará al patrón supremo. La Biblia no tiene contradicciones. La Biblia se entiende sola. Así es que el patrón trae protección, provisión. No solo lo saca de Egipto, sino que ahora va a proveer recursos materiales y espirituales, como el maná en el desierto. Éxodo 16, la Torá como una guía para una vida justa. Éxodo 20, va a proveer bendiciones, promete bendiciones en forma de prosperidad, descendencia, tierra y paz. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Provee justicia. Dios es el juez final que garantiza que se haga justicia tanto dentro de Israel como frente a otras naciones. Isaías 33, 22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Si yo veo este texto desde un lente teológico y dogmático, yo voy a decir, el Señor es el único juez, el Señor es el único legislador, el Señor es el único salvador. Pero ahora la lente teológica me va a pasar la jugada de creer que como Dios es el único, entonces ahora el mediador ya no es mediador, sino es Dios, porque no hay otro que salve, no hay otro que legisle, no hay otro que haga justicia. Si yo lo entiendo de la manera contextual, yo voy a entender que, Dios es el juez, Dios es el legislador, Dios es el salvador, pero Él establece el medio para llevar a cabo justicia, para llevar a cabo su legislación y para llevar a cabo su salvación. El pueblo como cliente debe tener obediencia. Los israelitas deben obedecer los mandamientos de la ley, la Torá, como señal de su lealtad. Deben tener fidelidad. Se espera que adoren exclusivamente a Dios y rechacen la idolatría. Deben tener reciprocidad. Deben responder a las bendiciones de Dios con gratitud y cumplimiento del pacto. Esta relación está fundamentada en el pacto, especialmente en el pacto del Sinaí, donde Israel acepta someterse a Dios como su único soberano.
Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjese, el patrón, interesante, porque aquí el patrón está diciendo, seréis un reino de sacerdotes. Está diciendo él, si en verdad escucháis mi voz, guardad mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero lo está haciendo a través de un mediador. El gran patrón está hablando y Moisés es el que está diciendo, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces ahora vemos al mediador. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Si usted es inteligente, usted está viendo que el patrón supremo ha mandado, el mediador está llevando a los ancianos y está declarando lo que el patrón supremo está diciendo. El patrocinio reflejado en las leyes y pactos. En la teocracia bíblica, las leyes y pactos actúan como los términos de la relación del patrocinio. Pacto de Sinaí. Los términos del pacto. Dios promete ser el protector, proveedor de Israel si ellos obedecen su Torá. Las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 son ejemplos claros de cómo opera este modelo. Hay una estructura social. La Torá incluye instrucciones para proteger a los más vulnerables, reflejando el carácter de Dios como un patrón justo. Ahora el pueblo tiene que hacer justicia. Éxodo 22, del 21 al 27. Al extranjero no maltratarás. Levítico 19, 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones sobre tu campo, ni espigarás el sobrante de tus mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor tu Dios. Justicia y bondad. En el pacto con David, Dios establece que a los reyes de la dinastía davídica como mediadores de su patrocinio sobre Israel. ¿Cuáles? Estamos hablando de teocracia. Pero ahora los reyes de la dinastía davídica son los pastores y mediadores del patrocinio sobre Israel. El modelo de patrocinio no solo describe la relación entre Dios e Israel, sino también la relación entre los líderes humanos y el pueblo dentro de la teocracia. Los líderes como patrones, los jueces, profetas, sacerdotes y reyes actúan como mediadores entre Dios y el pueblo. Entonces quiere decir que cuando decimos Yeshua es el mediador, está en el modelo del cual Dios siempre ha establecido. Había jueces, había profetas, había sacerdotes, había reyes que eran los mediadores para que la teocracia de Dios se llevara a cabo entre el patrón supremo y la humanidad o Israel. El patrón supremo ahora trae salvación, redención, vida eterna a través del mediador que es Yeshua. Hermanos, créanme que gracias a Moré yo puedo entender la Biblia un poquito mejor. Moisés actúa como el intermediario del pacto en el Sinaí, guiando al pueblo bajo la autoridad de Dios. No era Moisés, era la autoridad de Dios, pero Moisés era el líder. Éxodo 19 al capítulo 24. El pueblo, como cliente, depende de los líderes para recibir instrucciones, juicio y provisión, siempre bajo la guía de Dios. Mire, depende de los líderes para recibir instrucción, juicio y provisión, pero siempre bajo la guía de Dios. El consejo que le dio a Yitro, a Moisés, enséñale tú, sé tú el intermediario entre Dios y ellos, y que ellos te ayuden a declarar al pueblo los estatutos, las leyes, los mandamientos, y así vas a aligerar la carga. Que ese era el Sanedrín. El Sanedrín actuaba como los líderes a los cuales se acudía para recibir instrucción, juicio, provisión. Pero siempre todo venía bajo la guía de Dios. La clientela en la vida social y comunitaria. La ley divina establece principios para que las relaciones de patrocinio se extiendan al ámbito comunitario. La protección de los vulnerables, los extranjeros, huérfanos y viudas son mencionados repetidamente como clientes que deben ser protegidos y favorecidos. Deuteronomio 10, del 18 al 19, él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Pregunta. Si leímos en Levítico 19, 9 al 10,
que el pueblo no debía cegar la esquina de su campo, porque ese era el alimento para los pobres. Entonces, cuando leemos Deuteronomio 10, 18 y 19, dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, ¿a quién usa Dios para darle pan al extranjero? No usa a su misma clientela dándole instrucciones diciendo, la última esquina de tu campo no es tuya, es mía, déjala. Y como es mía, yo se la doy al pobre, se la doy al extranjero, porque ahora extiendo, como patrón supremo, extiendo mi justicia aún a los más vulnerables. Pero tú vas a ser instrumento. Israel de alguna manera era el mediador para llevar el pan al hambriento, al pobre, al extranjero. Liberación de deudas. Las leyes del año sabático, la Shemitah y del jubileo Yobel reflejan el patrocinio de Dios, recordando al pueblo que Él es el verdadero dueño de la tierra y de sus bienes. Levítico 25. Yeshua como el patrón en el primer siglo. En el Nuevo Testamento, Yeshua es presentado como el cumplimiento de la teocracia divina, actuando como el patrón para toda la humanidad. Yeshua, aquí me salté una. Yeshua como patrón y mediador hacia el patrón supremo. Provisión espiritual. Ofrece perdón, vida eterna y acceso al reino de Dios. Protección. Libera del pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Pero acuérdense, Él es el mediador. Colosenses 1, 3 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él es el Padre, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El patrón supremo actuando con el mediador. Yeshua establece un nuevo estándar de justicia basado en el amor y la gracia. Romanos 5 del 8 al 11. Pero Dios, oiga bien, pero Dios muestra su amor. ¿Quién está mostrando su amor? El patrón supremo, Dios, para con nosotros, en que aun siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Dios nos reconcilió con él a través de su mediador Yeshua. Mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿En quién nos gloriamos? En Dios, el patrón supremo, por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Se cortó aquí. Por quien ahora hemos recibido reconciliación. Y luego va a hablar acerca de por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando en la ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre. Dice la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías, abundaron en mucho. Así es que los creyentes como clientes respondemos con fe, arrepentimiento y obediencia a las enseñanzas. Por ejemplo, la parábola de los talentos ilustra cómo los clientes deben ser responsables con lo que reciben de su patrón. Implicaciones en la teocracia bíblica. El modelo de patrocinio y clientela en la teocracia de Dios. Dependencia total de Dios. El pueblo depende de Dios para su sustento, seguridad y provisión. ¿Acaso Yeshua no dijo, cuando oréis, pedir al Padre en mi nombre y os será dado? Yeshua está estableciendo y dice, tu dependencia es de Dios, pídela al Padre, pero pídela en mi nombre ahora, por mis méritos. Yo soy el mediador y te será hecho. El Padre suplirá a través de los méritos del mediador. Yeshua no dijo, pídeme y yo te voy a dar. Yeshua dice, pide al Padre en mi nombre y os será dado. La fidelidad exclusiva. La adoración a otros dioses rompe el modelo de patrocinio y provoca la retirada
de la protección divina, como vimos en Jueces. Gracia divina. Aunque la relación incluye responsabilidades humanas, el patrocinio de Dios está basado en su misericordia y gracia. El modelo de patrocinio y clientela en la teocracia de Dios refleja una relación de reciprocidad en la que Dios, como el patrón supremo, ofrece bendiciones, provisión y justicia, mientras que el pueblo responde con obediencia, lealtad y fidelidad. Este modelo no solo establece la relación entre Dios y su pueblo, sino que también guía las relaciones humanas bajo el gobierno divino, mostrando un ideal de justicia, cuidado mutuo y dependencia de la gracia divina. Y ese es el modelo de patrocinio y clientela. Lo vimos a través de los pactos y lo vimos a través de la Biblia. Vimos que Dios es el patrón supremo, pero siempre tiene un mediador para llevar a cabo. La teocracia así funciona. Familia, nosotros hablamos del milenio. ¿Qué tipo de gobierno creemos que el milenio va a ser? El milenio va a haber una teocracia. Por eso decimos, desde Sión, desde Jerusalén saldrá la Torá y la palabra de Dios. Está diciendo que va a haber una teocracia en donde el mundo se va a mover ahora a través de la Torá y la palabra de Dios, que son las pautas y las leyes establecidas para el reino de Dios. El Mesías no va a cambiar. El Mesías va a venir y va a gobernar con vara de hierro basado en lo establecido en la teocracia. Él va a ser el mediador. Él va a poner a los enemigos de Dios bajo el estrado de sus pies, porque eso es lo que hace el mediador. Y como rey de Israel, como príncipe del reino, él tiene que actuar en justicia, algo que no hicieron los reyes, algo que no hicieron los mediadores, basado en la alianza de Dios con David. Ahora va a ser reflejado con el Mesías en el milenio, pero va a ser una teocracia. No hay que confundir. La gente piensa que va a ser un nuevo orden mundial cuando venga el Mesías. Un nuevo orden. No, va a ser una teocracia. Familia, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Nos quedamos aquí en Zoom para ver si hay preguntas. Shalom, familia. Bendiciones. Shalom. Shalom. Suscríbete a nuestro canal Masterclass Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.